Cada cierto tiempo, los peruanos nos encontramos en la penosa situación de tener que presenciar cómo los congresistas, nuestros padres de la patria, personas en las que pusimos no solamente las riendas de nuestro país, sino también nuestro futuro, protagonizan lamentables escenas, en su mayoría producto de la poca o casi nula educación que ostentan. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. Y uno de ellos son los profesores. Que nadie de los 17 años, más allá de las 10 de la noche, no puede salir a la calle. Que no salga a la calle. ¿Qué hace alguien de los 17 años en la calle? ¿Qué cosa está? ¿Con su troncho? Esto, más allá de la anécdota, deja en evidencia la ínfima preparación de los mismos para ejercer el cargo que les fue otorgado y, como si no bastara con eso, muchos de los mismos se encuentran inmersos en procesos judiciales de toda índole que, sin lugar a dudas, indignan y preocupan a todos los peruanos. Temas por presunta organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencia, fue aprobada por unanimidad la denuncia constitucional contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. No solamente por la calidad legislativa, sino también por la autoridad moral de quienes nos representan. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Para esto, mi equipo conformado por Roy Fernández Morales, Jocelyn Tomaguillo Silva y quien les habla, Rimsky Ocas Corzano, presentamos nuestra propuesta electoral 2021, proyecto de reforma constitucional que busca la idoneidad para ejercer el cargo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar la Constitución Política del Perú y dictaminar los requisitos básicos de grado académico y experiencia laboral para la postulación y posterior ejercicio de las labores legislativas propias de un congresista y presidente de la República. Modificaciones a la Constitución Política. Modificarse los artículos 90 y 110 de la Constitución Política del Perú, los cuales quedan redactados con el siguiente texto. Artículo 110. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere: 1. Ser peruano de nacimiento y no menor de 35 años. 2. Trayectoria de vida intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. 3. No contar con antecedentes penales, judiciales ni procesos de investigación. No haber sido sometido a acción disciplinaria durante el ejercicio de administración pública o de empresas estatales, ni de la actividad privada por falta grave. 4. No haber sido suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública mediante decisión administrativa firme o sentencia judicial con autoridad de juicio juzgada. 5. Contar al menos con 5 años de experiencia profesional acreditada en el sector público. 6. Contar con estudios en prevención de la corrupción, gestión pública y o funcionamiento del sistema legislativo. 7. No encontrarse inscrito en el registro de deudores judiciales morosos. 8. No encontrarse inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Teniendo como única diferencia a la modificación del artículo 90, el punto número 1, donde varía la edad mínima para ser candidato elegible. Precedentes. Propuestas de reforma a los artículos 90 y 110 de la Constitución Política del Perú existieron muchas. Pocas llegaron a superar la primera instancia. Entre ellas, las más resaltantes entre las últimas presentadas son las que podemos ver a continuación. Proyecto de Ley 3434-2018, Congreso de la República. Este proyecto de ley, planteado por la congresista María Cristina Melgarejo Paucar, perteneciente a la bancada política Fuerza Popular, el 25 de septiembre del 2018, propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, a fin de que, si en caso se lleva a cabo la reforma constitucional de bicameralidad, el cargo de senador sea ocupado únicamente por congresistas que hayan representado a su departamento en periodos anteriores. Proyecto de Ley 7058-2020, Congreso de la República. La congresista Jessica Apaza, de Unión por el Perú, presentó el 9 de febrero de 2021 un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución para exigir como requisito que los presidentes de la República tengan padres y cónyuges de nacionalidad peruana. Y por último tenemos el proyecto de ley 1829-2017, también del Congreso de la República, presentado el 25 de agosto del 2017 por el congresista de Acción Popular Armando Villanueva Mercado,
ante el Congreso de la República con el objeto de reformar el artículo 110 de la Carta Magna y añadir como requisito para postular a la presidencia de la República la residencia efectiva de los candidatos en el país de manera continua y no menor de 15 años. La exposición de motivos. En nuestro marco constitucional establece únicamente 3 requisitos para la postulación y ejercicio del cargo de presidente y congresista, que son: 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Haber cumplido como mínimo 35 años para el cargo de presidente de la República del Perú y 25 años para los congresistas. Estos 3 requisitos tienen como finalidad la libre postulación de la ciudadanía en general, que cuenten con el respaldo de su organización política previamente cita y con el 0,1% como mínimo de adherentes adscritos al padrón del último proceso electoral según la ley de partidos políticos. En ese caso, estos nuevos requisitos a la vez tienen también como finalidad dejando la representación del pueblo peruano en manos de profesionales capaces de ejercer el cargo encomendado por mayoría de votos, haciendo a un lado la dependencia de los asesores y demás equipo técnico que hoy en día queda en evidencia, confiriéndoles un papel netamente consultivos. Para tal fin es necesario realizar una reforma constitucional que no permita que la austeridad de requisitos vigente hoy en día sea una puerta de entrada para personas incapaces e iletradas usadas únicamente como fachadas por grupos de poder que serán los que verdaderamente legislen tras bambalinas, haciendo prevalecer sus intereses particulares sobre el de los peruanos. Análisis costo-beneficio. El presente proyecto de ley no irroga egreso alguno del erario nacional. Socialmente tendrá un impacto importante, toda vez que la sociedad observará legisladores mejor preparados y se sentirá mejor representada, trayendo esto consigo cuantiosas mejorías en el ejercicio legislativo. A su vez, eso reduciría considerablemente el gasto presupuestal del Poder Legislativo y Ejecutivo, que contará únicamente con una planilla activa en su totalidad y sin gastos excesivos relacionados al cumplimiento de sus funciones. Entiendas esto último como el gasto excesivo en temas de asesoría, donde se han visto casos en los que algunos congresistas llegan a tener hasta 13 asesores. Actores implicados. Será responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones únicamente la lista cuyos candidatos hayan cumplido con los requisitos previstos en la presente norma, de modo que la competencia del Jurado Nacional de Elecciones será la supervisión de que los requisitos sean cumplidos a cabalidad por las postulantes a los cargos de presidente y congresista de la República, como se estipula en el artículo 178, numeral 3, y en el artículo 181 de la Constitución Política del Perú. El efecto de la norma sobre la legislación nacional. Como lo dije en su momento, la presente propuesta busca modificar los artículos 90 y 110 de la Constitución Política del Perú. Vinculación con el Acuerdo Nacional. La presente propuesta se vincula con las políticas del Estado número 5, Gobierno en función de objetivos, con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes, y la número 24, afirmación de un Estado eficiente y transparente. Plazo de ejecución. En caso de ser aprobada la presente propuesta, tiene como efecto inmediato entrando en vigor durante el periodo previo a los comicios generales más próximos, es decir, al inicio de la campaña electoral durante la inscripción de los candidatos de los partidos políticos. Posibles argumentos detractores. Ante tales reformas, uno de los puntos que podría sentar base para la oposición al presente proyecto de ley sería que, entre los requisitos, se solicita un grado académico no perteneciente al grueso de la población peruana y ajeno a la realidad nacional. No obstante, la intención de este requisito es contar con legisladores preparados en diversas materias y de esta manera enriquecer los debates del Pleno con diferentes puntos de vista y juicios críticos propios de cada profesional. Otro punto importante a tratar es que
A la vista de algunos, la solicitud de al menos 5 años de experiencia profesional en el sector público se tornaría intrascendente, dado que el ejercicio de la presidencia y legislatura es apoyada por un número importante de asesores y personal técnico. Aquí cabe precisar que este requisito busca conocer la trayectoria y desenvolvimiento de carácter profesional y ético de cada candidato que ya ostentó un cargo en el Estado para poder realizar una regresión lineal de su conducta, competencias e iniciativa.